puedes hacer un poquitito por acá, un poquito. Ahí está Ok. perfecto ahorita. Pues estamos listos. Ok. Y cuando quieran podemos comenzar. Ok. Bienvenidos a este primer capítulo del podcast Intos. Otra vez lo voy a repetir. Sí, igual si puedes subir un poquito más. ¿Más fuerte? Sí, por favor. Ok. Bienvenidos a este primer capítulo del podcast Intoxcast, explorando lo inusual. Mi nombre es Sarita Ruiz. El día de hoy tendremos un tema relacionado con todo lo que conlleva el camino hacia el éxito, en lo personal y en lo profesional. Es por eso que tenemos a nuestro invitado especial, nuestro pionero para este podcast. Un gusto, bienvenido, Rui Machalele. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Cuéntanos un poquito acerca de ti, quién eres tú en este 2023. Queremos un contexto antes de retomarnos a lo que hay detrás de tu historia, tanto de vida, tanto laboral, etcétera. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, Rui en la actualidad es un profesionista y me considero de cierta forma exitoso, sin pretender ser arrogante. Soy gerente de logística de una empresa transnacional automotriz aquí en Querétaro, en el Bello México. Y soy padre de 2 hijos y amo a mi esposa, a mi familia y soy trabajador. En fin, soy un buen amigo también y ese es Rui de la actualidad. Súper Querétaro, México, un país lleno de oportunidades. Querétaro, un estado lleno también de oportunidades en el ámbito como empresarial e industrial, así es Querétaro. Y cuéntanos un poquito más de dónde eres. Ok, Rui, nací en Mozambique, que está en el sur, es un país que está muy pegado a Sudáfrica, está en el sur. Nací en 1982 y bueno, ahí crecí, estudié hasta la prepa y después de la prepa fue cuando ya salí de Mozambique para estudiar ya fuera de... Ok, prácticamente tú llegaste como al mundo en un momento de, no sé, como de independencia, ¿verdad? O sea, siento que en ese año prácticamente, en el 82 me dijiste. Así es. Justamente en ese año se hizo la independencia de Mozambique. No. ¿O Portugal? ¿O ya tendrían todos esos como conflictos que habían como... Más bien, en 1982 la independencia de Mozambique era reciente, porque efectivamente fue en 1975 como tal. Okay. Entonces en el 82, pues yo ya era un niño pequeño y ya, acababa de nacer apenas. Y obviamente de ahí empezó mi vida, mi trayectoria. Realmente la parte de la colonización no la viví, no la sentí. Más bien fue conforme fue avanzando el tiempo y fui aprendiendo de la historia, de mis papás, de cómo había sido la colonización y cómo habían hecho ellos para que nosotros pudiéramos seguir adelante. Ok, y un poquito más de tu infancia. Cuéntanos cómo era Mozambique, cómo convivías con tu familia, con amigos, cómo fue esa infancia. Ok, en Mozambique mi infancia fue muy bonita, fue maravillosa. Obviamente fue una infancia sin tecnología, fue una infancia, obviamente la tecnología tiene lo suyo, lo bueno también, pero en ese tiempo no había tanta tecnología y creció un ambiente libre, fresco, de mucho amor, mucha libertad, donde podíamos salir seguros a la calle a jugar con los amigos. Y yo siempre fui un niño muy entusiasta y yo creo que siempre he destacado por mi carácter, por mi personalidad. Creo que es algo que siempre me ha hecho un niño diferente con los que todos querían estar. Y yo creo que esa es parte esencial de Rui Machalele. Ok, y en ese mundo también interno que tú tuviste y lo viviste en el mundo externo, ¿cómo fue como ese momento de decidir que ya tú no querías estar en ese lugar, o el momento de decir cuál va a ser mi siguiente paso? ¿Qué te inspiró o qué viste o prácticamente qué te hizo tomar esa decisión de trascender? Mira, lo que me hizo tomar la decisión de trascender obviamente fue cuando
tuve la oportunidad de primera vez de empezar a ver la tele. Y no era precisamente la televisión, no era en mi casa, porque no teníamos en ese momento una televisión. Y iba a ver la televisión en la casa de los vecinos. Y empezó a llamarme la atención lo poco que podríamos ver de los canales que ya estaban ahí predeterminados, con programas muy específicos. Empezó a llamarme mucho la atención el hecho de qué hay aparte de Mozambique, porque Mozambique era mi mundo completo. Exacto. Y afortunadamente cuando mis papás en algún momento tuvieron la oportunidad de tener una tele, fue cuando justamente pasaba en Mozambique una miniserie mexicana que se llama El Carrusel de las Américas, con Ludovica Paleta. Y justamente en esa serie salía un niño, su personaje era Cirilo, y era el único negrito que salía en la serie. Entonces, para mí fue como, wow, alguien como yo está ahí en la tele, entonces quiero ir a ver más cosas, ¿no? Justo. Hay personas diferentes de mí también y que podemos convivir, entonces desde ahí empezó esta curiosidad mía de querer explorar el mundo, y yo siempre supe que lo iba a hacer, o sea, es algo que yo tenía muy, muy, muy claro. Y, o sea, imagínate, o sea, yo sé que tú querías, o sea, viste como esa proyección y demás, y lo viste en una novela mexicana. Así México, es. llegando en todas partes, y prácticamente el día de hoy estás aquí en México. Así es. Entonces es como las cosas de la vida. Sé que tu plan inicial no fue México. Tu plan inicial tuvo que haber sido en otra parte, con otras cosas, con otras ideas, pero ya con el tiempo, y nos irás contando, porque, o sea, como está eso de que viste México por primera vez y estás ahora pues en este país tan bello, que obviamente siento que te recibió con los brazos abiertos. México siempre muy de corazón gigante, enorme por su gente y por todo. Sí. Pero tuviste como, o sea, en esa transición de querer, o sea, de que viste de que todos podíamos hacer varias cosas, ¿tuviste como algún percance después de proyectar como esa idea? Sí, yo creo que mi vida está hecha de percances, pero también comparto la misma idea de que si no tenemos percances realmente no evolucionamos, no avanzamos. Yo siempre fui muy soñador. Obviamente Mozambique se independizó en los 70 y tantos, entonces yo nací en el 82 y principios de los 90 yo ya estaba ya emocionado, ya sabía que iba a estudiar fuera de Mozambique, iba a ir fuera de Mozambique, no sabía exactamente el país, pero yo siempre lo supe. Entonces es cuando empiezas a encontrar quizás los pequeños obstáculos que no te das cuenta, y a veces vienen de la misma familia, pero no lo hacen porque no te quieran, más bien te hacen para protegerte. Exacto. Entonces en mi caso fue... Pero en su momento no lo ves así, en su momento lo ves como, ¿por qué no me dejas? O ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no me dejas hacerlo? ¿Por qué no me dejas mostrarte? Así Pero es. obviamente en su ámbito protector, y es cuando uno es más joven, piensa eso, ¿no? Es que me atacan, es que no sé por qué lo dicen, no sé por qué me retienen, pero ya con el tiempo te das cuenta los propósitos, o sea, y por qué lo hicieron, con qué objetivo. Sí, claro, con el tiempo creces y te das cuenta, pero lo que pasa es que yo siempre supe lo que quería y desde muy chiquito, entonces ni siquiera podrían decir es porque es preadolescente, es puberto, ¿no, o sea, Ya lo era un niño de 6, 7 años, 8 años, pero desde temprana edad siempre supe lo que iba a hacer, ¿no? No sabía exactamente, pero sabía que iba a salir de Mozambique, no es porque fuera malo, pero simplemente porque soy un espíritu aventurero. Ok, o sea, en Mozambique no era que no había oportunidades, o era nada más porque tú querías hacer esas oportunidades en otra parte. En Mozambique, obviamente yo con 7, 8 años no me daba cuenta de lo que sí había o no había en Mozambique. Sin embargo, me llama mucho la atención de saber qué hay más allá. Obviamente, a cada vez que me decían que no podía, que mira, que apenas nos independizamos, el país es muy pobre, nosotros estamos pobres, ¿cómo piensas tú que vas a poder salir del país? Mejor agradece que tienes un techo, comida y hasta ahí, ¿no? Y, como conformismo. Así es, como conformismo, así es. Y bueno, iba a la escuela, así yo digo, sí, pero tiene que haber algo más
algo más allá. Cuando veía, por ejemplo, estudiaba geografía, a mí me encantaba la geografía, o sea, bueno, yo estoy aquí en el mero rinconcito de África, pero, o sea, ¿qué hay más allá? Más allá. Hay otras personas también para que conozca y algún día yo pueda decir, qué bueno poder contar que aquí estuve, también estuve allá. Al final esto es lo que enriquece. O sea, yo soy de la opinión de que si no viajamos realmente, no crecemos, no evolucionamos. Es parte crucial del crecimiento profesional y personal, sobre todo, el viajar, el conocer culturas, el no pretender que nuestra cultura es la única que existe en el mundo. Y conocer y aparte entender las otras culturas. Claro, porque claro. Esa línea delgada que hay entre conocer una cultura y entenderla y a veces adaptarte a esa cultura es así una línea súper delgadita. ¿Por qué? Porque hay cosas que en tu cultura no la vives y en otros países sí, pero tampoco vas a llegar al país a imponer la tuya. Claro, jamás. O sea, tú tienes que acoplarte a las culturas Claro. en donde estás conviviendo en ese momento. Claro, y a veces hay ciertas costumbres que quizás no se adecuan mucho a ti, pero estás en un país extranjero, debes de respetar la cultura, entender la cultura, y es parte crucial de la integración y del éxito. Sí, porque aparte también es el respeto que tú le tienes tanto al país, tanto a la cultura y tanto a las personas que día a día viven con esa cultura. Y obviamente Claro. tú no lo ves, o sea, como persona dices, pues me levanto y hago esto en todo el día o hago esto por mi vida, ¿no? Pero no te das cuenta de que detrás de eso vienen hábitos, vienen costumbres, vienen Claro. religiones, vienen ámbitos, o sea, vienen un montón de ámbitos que hacen que seas cierta persona en este preciso momento. Así es, Arta. Uh-huh. Oye, y acerca de tus estudios, saliendo de Mozambique, ¿dónde los realizaste? ¿Cómo fue ese proceso ya de estudio? Fue un proceso curioso y para mí fue la primera prueba de vida donde me di cuenta que yo sí podría lograr las cosas que me proponía. Yo soy de la opinión que nunca se nos ocurre algo que realmente no podamos realizar, que realmente no tengamos la capacidad para hacerlo. Obviamente yo siempre solía decir a mi mamá que cuando yo crezca, mamá, yo quiero estudiar fuera de África, yo voy a estudiar fuera de África. Y era como, ay, mijito, tranquilo, relájate, agradece que aquí tienes casa, tienes comida, vas a una escuela, porque no está tan fácil estudiar afuera, ¿no? A veces hablaba, pero no es porque no me pusiera atención, simplemente era una mamá protectora. Exacto. Que ama a su hijo y no quiere que su hijo sufra, ¿no? Entonces, terminé la prepa en Mozambique, pero justo antes de terminar la prepa, pero alguien me dijo que había una institución del gobierno de Mozambique donde hoy yo podía ir a solicitar una beca. Uh-huh. Obviamente, esto para mí fue como, wow, hay una oportunidad. La oportunidad. ¿Y cómo se hace? Pues bueno, tienes que ir a tocar la puerta, a ver si te la abre. Entonces yo solía vestirme siempre muy formal en Mozambique. La gente cuando va a trabajar o cuando va a un evento, son muy formales, hasta con corbata, es muy común. Aquí en México no es normal, ¿ves? Las personas con corbata es como que van a una boda o algo así. Exacto. En el trabajo que vayamos con corbata, ¿no? Pero en Mozambique es muy común. Entonces yo me veía muy formal, a veces con mi corbata, a veces solo con mi camisa, mi pantalón de vestir, y iba a tocar las puertas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Mozambique. Tocaba la primera vez que toqué la puerta, ¿quién eres? Rui Machalele, ¿con quién quieres hablar? Con el ministro. Entonces... ¿Y ellos cómo? ¿Por qué? Fue como que con el ministro te da una cita, pues no, ¿sabes? Las citas con los políticos, yo creo que en cualquier parte del mundo... Son muy complicadas. Pero no porque no puedan, sino porque... No, nada más no quieren. Sí, yo digo que sí, esa parte un poco de... Yo soy la opinión que nunca nadie está tan ocupado para no atenderte. Sí, o sea, justamente siento que son 5 minutos que le puedes dedicar a otra persona. A otra persona, Te sí. está necesitando por algo, o sea, no es como, ay, vengo a molestar, no. Sí. Necesito hablar contigo. Necesito hablar contigo, dame un minuto. Si no me lo das hoy, a lo mejor estás ocupado, agéndame 5 minutos, pero fui tantas veces, tocaba la puerta y decía... No,
no, que no te va a recibir. Entonces ya me empezaba a entrar la desesperación. Entonces ya empezaba yo a creer que realmente lo que yo había pensado que sí podía lograr, en realidad no, me tenía que resignar. No podría soñar a venir más allá. Entonces una vez, yo muy casual, estaba en Mozambique, de shores, como es un país de playa, caluroso, y tenis, informal, entonces caminando, y digo, bueno, aquí está el Ministerio de Relaciones Exteriores otra vez, pero bueno, paso o no paso, digo, total, no me van a recibir, una vez más, ¿qué más da? Entonces voy y toco la puerta, entonces sale el señor, un señor que siempre me atendía, otra vez tú. Ok, deja informo otra vez que aquí estás. Y regresó y dijo, ¿sabes qué? El ministro está tan harto de que vengan a tocar que quiere saber quién es este chamaco tan insistente, quién es este chico tan insistente. ¿Qué necesita? Ajá. Entonces, y te va a recibir. Y en ese momento, ¿cómo? Yo, no puede ser. Me dio una barridita de abajo para arriba, de abajo para arriba. Y me di cuenta. Y cuando en tu mente te imaginas, dices, estoy vestido de esta manera, ¿qué hago? ¿Qué hago? Va a pensar el ministro que siempre estuve vestido de la misma forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo siempre cuando cuento esta parte de mi vida, es que relaciono mucho con la película de Will Smith. Okay. Hay una película de En busca de la felicidad, creo, sí, que pasan tantas cosas que el día de su entrevista que le cambia la vida, él estaba desarregladísimo. Justamente. Pero ahí contaba su actitud, ¿no? Entonces yo me di igual, pero era un Will Smith chiquitito. Muy joven. Más joven. Entonces me pasa, me acuerdo, estaba su alfombra color vino y su escritor al fondo, al final del pasillo. Yo me acuerdo que el ministro que estaba en su momento me dio una barridota, pero de abajo para arriba, como que diciendo, ¡qué atrevimiento! ¿Quién eres tú para venirme a verme con estas fachas, no? Pero yo dije, Rui, es tu momento, ahorita te vendes tú, no vendes tu apariencia. Es verdad. Entonces, ¿qué quieres? Yo, tengo el sueño de estudiar fuera de África y desde chiquitito tuve esta inquietud. ¿Y qué te hace pensar que tú tienes el derecho? Yo, mira, porque tengo muchas ganas de salir del país. ¿Cuál es tu promedio, Rui? Yo, 7.88 y se empezó a reír. Y yo me quedé así, pero ¿qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¿Sabes qué? Las personas que tienen becas aquí, mínimo tienen 9.5 para arriba. ¿Qué te hace pensar que a ti te vamos a dar la beca? Uh-huh. Entonces, para mí me quedó claro, yo me quedé pensando 2 segundos y le miré muy fijamente a la cara y dije, ¿sabes qué? De todos los alumnos que tú tienes, que tienen 9 y 10, júntalos a todos. Ninguno es más tenaz que yo. Ninguno es más elocuente que yo. Ninguno tiene tantas ganas de superarse como yo. Quizás no soy tan inteligente para sacar 9 y 10, pero soy la persona adecuada, correcta, que se merece la beca. Entonces, quedó el ministro así como... Sí, ¿qué pasó aquí? Como este adolescente que se cree. Uh-huh. Pero yo vi que la respuesta sí le llegó, se le caló de cierta forma. Y dijo, deja tu contacto con la secretaria a ver cómo le hacemos. Para no hacer el cuento largo, pasó 1 o 2 meses, me llamaron del Ministerio de Relaciones Exteriores, al fijo de mi casa, me acuerdo perfectamente de esos teléfonos que dan la vuelta, sí, dabas la vuelta a la antigua. Uh-huh. Quiero hablar con el señor Rui, ¿sí soy yo? Mira, señor Rui, tenemos una beca para usted, para ti, para que vayas a estudiar en Marruecos. ¿Sí quieres estudiar? Obviamente dije que sí. Y bueno, de esa forma fue cuando yo me comprobé a mí mismo que sí era posible soñar, era posible luchar, porque una cosa es soñar, desear, estar uno sentado. Otra cosa es que sueñes, desees, pero te levantas y actúas y influyas para que las cosas se den como tú realmente quieres. Exacto, porque es así como tú dices ahorita, te sientas a esperar las cosas, no iba a pasar. Los intentos que tú hiciste por ir a ese lugar, o sea, un día más, un día menos, o sea, no hubiera importado. O sea, siento que las cosas que son para ti, ni aunque te quites, y cuando no son,
que te pongas. Así es. Entonces, yo siento que fue como estabas como en ese círculo de que no era porque te estabas, o sea, te ponías y te ponías y te ponías y nada más puerta cerrada, puerta cerrada. Y ya ese momento que tú dijiste, lo voy a hacer esta vez así porque nada más estoy pasando por aquí, fue la oportunidad por una sola decisión. A veces una decisión pequeña te cambia la vida. Y así es, Sarita, porque muchas de las veces estamos, nos pasa a cualquiera, estamos a punto de lograr todo aquello que añoramos siempre, pero desistimos justo cuando nos falta justo una rayita para cruzar y lo logras. Y muchas veces cuando nos desanimamos digo, ya intenté durante años, ya para qué lo hago. Y a lo mejor el éxito de ahí estaba buscando. Hay un filósofo, no me acuerdo su nombre, pero que siempre, que hay una frase muy famosa que me gusta mucho que dice, al final lo que tú buscas te está buscando a ti también. Entonces, tú buscas lo que tú deseas también te va buscando. Entonces llega un momento que tú paras, pues se para. Si retrocedes, pero si sigues, no hay forma, no hay otro secreto. Exacto, y también lo que te decía era, o sea, sí como con esta temática de que las cosas llegan porque tú las luchas y también porque son para ti, es lo que tienes ahora, en este preciso momento, es lo que la persona del pasado proyectó. Y lo que quieres hacer a continuación, o lo que en tu mente está, es de que yo me veo en un futuro, en unos 2, 3 años, en tal parte, haciendo tal cosa, tu cerebro lo trabaja y tu yo del futuro ya lo tiene, o sea, ya lo está viviendo. Entonces, si tú tienes en la mente algo así, una idea, un plan, es nada más de ejecutarlo. ¿Por qué? Porque ya pasó, o sea, ya está pasando en un futuro. Así es. Entonces, si vive en tu cabeza, puede vivir ya en la realidad. Claro que sí, porque nunca vamos a desear algo que no podemos realmente tener. Exacto. O algo que no conozcamos, o algo que no sepamos cómo hacerlo, porque a veces tenemos los medios, las herramientas, pero ¿qué hacemos? No lo hacemos nada más. Pues ya sé cómo llegar ahí, o sea, ya sé qué tren tomar, pero sí. nada más no me subo. Así es. Entonces es ese Y quedamos tema. a la deriva. Ajá. Y entonces cuando tú fuiste, o sea, cuando ya te dieron tu beca y ya dijiste, es momento de irme, porque obviamente sí tenías que trasladarte y demás, ¿no sentiste, sé que emoción, sí, pero un poco de miedo? Fíjate que yo estaba muy emocionado y sabía qué es lo que quería hacer, pero lo que sí más me costó fue despedirme de mi mamá. Yo me acuerdo que en ese momento traía una playera amarilla y cuando tenía que ya pasar a la sala de abordar, donde solo entran los que tienen el pase, ¿no? Me acuerdo de mi mamá, me agarró de la playera y yo, mamá, suéltame. Y mamá, tengo que irme, tengo que viajar, mamá, esto es lo que yo siempre quise hacer. Mi mamá no me soltaba la playera y yo tuve que caminar lentamente y veía cómo se estiraba mi playera y hasta que se soltó, así, toda estirada, sentí algo en ese momento de... Como si fuera mi corazón como que sí. se rompió, me sentí un mal hijo, ¿sabes? Pero mi mamá estaba destrozada porque su bebé se iba a ir, pero yo sabía que ese era mi destino. Y es esta playera, de hecho, que la tengo hasta la Sí. fecha y a veces la veo toda estiradota y digo, bueno, este estiramiento de la playera es la prueba del amor de mi mamá. Exactamente. Y es eso, ¿no? Hay un dicho que es de que los hijos son prestados. Yo sé que el amor de los papás es incondicional y tus papás te van a querer y van a querer estar contigo siempre, pero llega un momento en que los hijos tienen que volar, ¿no? Del nido, así como los pajaritos, ¿no? Y el buen hijo siempre va a volver a casa. O sea, si tú le diste a tu hijo ese amor incondicional, le diste ese apoyo también, a veces cuesta, como papá siento, ¿no? Sí. Como el miedo de que, pues mi hijo va a estar solo en algún lugar o mi hijo va a pasar por esto, porque obviamente ellos tienen más experiencia. Claro. Y uno en la edad no lo ve porque
pues lo que vas aprendiendo, lo vas aprendiendo con los golpes, lo vas aprendiendo, Sí. o sea, y si no te han golpeado, si no te ha pasado, si no te has estrellado, pues ¿cómo lo vas a entender? Y ellos te hablan desde la experiencia, y ellos lo ven desde esa experiencia. Entonces, como que soltarlo, o sea, soltar a un hijo, sí, o sea, sí es entendible para los papás, ¿no? Pero al mismo tiempo ellos también van a querer que Es parte que de... vueles. Ajá. Yo, por ejemplo, justamente. hoy en día soy papá de 2 niños, Ujú. mis afromexicanos, una hermosura, y yo les estoy preparando para que se vayan. Hay muchos amigos míos que dicen, tú eres bien frío, que, ¿por qué los educas de esta forma? Yo no, es que yo no puedo preparar el camino para mis hijos, porque yo no voy a estar siempre. Yo tengo que preparar a mis hijos para el camino. Exacto. Y yo sé qué tan duro es el camino, entonces ellos tienen que volar. Si ellos no vuelan, jamás van a estar listos para enfrentar las adversidades de la vida. Entonces, mis hijos, un niño tiene 9, la otra niña tiene 13 años, saben perfectamente que tienen el tiempo contado, entre comillas, conmigo y con su mamá. Saben que se van a ir, se deben de ir. No puedo ser egoísta. Como papás no podemos ser egoístas de querer mantener a los hijos a fuerza de nuestro lado. Debemos de darles la oportunidad para que vuelen, que conozcan. Si al final ellos siempre deciden aterrizar cerca de nosotros, eres bienvenido, hijo. Pero jamás vas a poder decir si hubiera hecho. Exacto. Sí, siento que la palabra hubiera es una palabra muy densa porque es como es el rumbo de tu vida y cómo una decisión puede hacer o no hacer. Está el hubiera, que es positivo, ¿no? Está el hubiera de, ay, si yo hubiera hecho esto, estuviera en tal lugar y me estuviera yendo mejor. Como sabes, nunca lo hiciste. O está el, si yo no hubiera hecho esto, no me estuviera pasando esto de acá. Pero si te está pasando algo malo es por algo. O sea, si tomaste esa decisión en ese momento, del hubiera o no hubiera, era la mejor decisión que estabas tomando. O sea, para ti lo pensaste y dijiste, esta es la mejor decisión. Claro. Entonces, ¿por qué más adelante tienes que decir, ay, si hubiera... No, o sea, tu decisión fue la que tomaste en ese momento y en ese momento era la decisión correcta. Puede que te hayas equivocado, pero en ese momento era la decisión. Claro. Ajá, exactamente. Y son las decisiones, muchas muy acertadas, otras no tan acertadas, son las decisiones que nos forjan como realmente somos en la actualidad. Exacto. Sí, como seres humanos, porque cada persona está forjada, como dices, por decisiones. Así es. Desde que estás pequeño, de que te dicen, no te subas, te vas a caer, y te subes, te caes. Así es. Tu decisión fue subirte. O Así sea, es. te aconsejaron de que te iba a pasar esto, ¿no? Pero ¿cuál es la lección? De que no tienes que subirte ahí porque te vas a caer. Así es. Y así es con la vida, o sea, es, no sé, un amigo o un familiar, o sea, quien sea te dice, no hagas esto, o sea, te estoy aconsejando, pero ¿por qué? A esa persona ya tuvo que haberle pasado. Claro. Si tu papá te dijo, no te subas, te vas a caer, ¿es por qué? Porque él ya se subió también y se cayó. Claro. Y entonces te aconsejan y te dicen, no hagas esto, o sí hazlo, pero te aconsejan porque ellos también ya lo vivieron. Entonces, siento que los consejos son de experiencias. Claro, por lo mismo yo siempre digo, nunca empezamos desde cero, siempre empezamos desde la experiencia. Exacto. Nunca nadie empieza de cero. Por más errores que cometas, cuando vuelvas a empezar, empiezas desde la experiencia. Porque esa es una siempre ventaja decimos, que ¿no? tenemos, pero que la desconocemos. Porque siempre decimos, no, ya, ahora sí, desde cero. Pero no, porque desde cero ya estuviste y por eso aprendiste y estás tomando la decisión de volverlo a hacer y de volverlo a repetir ya con otra herramienta o con otro camino o con otra decisión. Así es, así es. Pero cuéntame ya, estuvo lo del aeropuerto, ¿no? Lo de tu despedida. Sí. Nos fuimos ya para otro lado. Estuvo lo de tu despedida con tu mamá. Después, o sea, de ese punto de estar en casa a estar en otro lugar, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se vivió?
Fue algo, no digo que fue fácil porque no fue. Salí de Mozambique para ir a Marruecos, pero hice escala en Charles de Gaulle, en París, y después me regresé a Marruecos. Y yo dije a mi mamá, te dije que iba a estudiar fuera de Mozambique. Y mi mamá, hijo, me dijiste que ibas a estudiar fuera de África. Y Marruecos, por muy cerca que esté de Europa, sigue siendo África. Y dijo, ok mamá, pero esto no se acaba aquí. Entonces empezó todo mi proceso en Marruecos. El idioma, aprender francés, y estudié una carrera que tenía que leer muchos libros, porque había mucho tema de derecho y tenía que leer. Entonces ahí empezó mi camino en Marruecos y pasó el tiempo, éramos 12 mozambiqueños en Marruecos. Primero fue un año del idioma y después cada quien ya nos repartimos según las ciudades que cada quien eligió, según lo que querían estudiar cada persona. Y cuando yo termino mi carrera en Marruecos, aparece una oportunidad de estudiar en España y hacen la convocatoria y querían también una vez más a los mejores alumnos para que se postularan a las becas para estudiar en Marruecos. Eran solo 5 becas y había más de 200 alumnos que se postulaban, ¿no? Y yo de necio, otra vez, bueno, revisé mi promedio de 8 y digo, bueno, Rui, acuérdate lo que pasó en Mozambique con el ministro, ¿no? No pasa nada. Intentar. Sí, no pasa nada intentar. Inténtale, métele. Entonces empecé, me postulé y la gente decía, pero Rui, estás bien loco, tú tenías 8, ¿qué haces aquí? Estos cuates tienen 10, no vas a poder. Yo, no pasa nada, déjame intentar. Se fue reduciendo el número de 200 tantos, llegamos a ser 10 y mi nombre estaba todavía en la lista. Yo, ahí vamos. Por lo menos. Por lo menos, pero de los 10 yo estaba. Entonces, yo en ese momento, ya por cuestiones de trámites para poder estudiar en España, ya había faltado a 2 clases en la maestría que ya estaba haciendo en Marruecos. Te soy honesto, mi cabeza no estaba ya ahí, yo ya me veía en Europa. Entonces, ya tenía 2 faltas, en la tercera falta yo estaba fuera del programa. Ok. Entonces, llega un correo electrónico con los 5 que al final fueron admitidos para estudiar en España. Y cuando abre el correo electrónico, Rui Machalele no estaba en la lista. Entonces me vino el mundo encima. Yo, no puede ser. Y yo, ¿por qué no quedé? Pero y la gente, te lo dije, tú no tenías el promedio, solo perdiste tiempo, dinero, no estás ni aquí ni allá. Casi vas a ser como el perro de las 2 tortas, como se dice aquí en México, ¿no? Sí. Ni una ni otra. Ni la una ni la otra. Entonces, al día siguiente me llega un correo de un maestro, mi ángel terrenal. Tengo muchos ángeles terrenales, yo creo mucho en eso. Sí. Me llegó un mensaje de él que dice, Rui, hemos decidido otorgar una beca más al alumno que más ganas le ha echado durante este proceso, al más tenaz de todos, al más apasionado de todos. Y ese eres tú, Rui. Tú eres la beca número 6. ¿Aún quieres estudiar en España? Uf. Claro. Sí, claro que sí. Yo emocionado y empiezo a hacer los preparativos, me mandan los papeles y voy a la embajada, al consulado en este momento de España, en Marruecos, que estaba más cerca, y llego muy emocionado con los papeles para solicitar la visa y me regresa mi pasaporte con un sello de visa denegada. No puede ser posible. Obviamente mi inercia era preguntar ¿por qué? ¿por qué? Dame una razón. Estoy comprobando que tengo
tengo todo a mi favor para poder viajar, para estudiar en España, para poder cumplir mi sueño. Yo soy en Mozambique, se habla portugués. Yo entendía que me decían que ellos no hablaban francés, porque yo hablaba francés. O sea, aquí estamos en territorio español, entonces no puedes hablar francés. ¿Cómo quieres estudiar en España si tú no hablas español? O sea, yo lo entendía porque hablo portugués, pero para contestar era mi desesperación. Intenté cambiar al inglés y tampoco. El punto es que casi me sacaron, casi un guardia de seguridad me sacó, como que diciendo, ya, relájate, vete de aquí, ¿no? Entonces me cayó el mundo encima. Y yo regreso a la universidad y me acuerdo, siempre hay gente, los haters, no faltan los envidiosillos que ese un país tal. Me vieron llegar a la universidad, ahí me veían como con una cara de felicidad. Yo por dentro, no puede ser. Entonces voy con la maestra que estaba ese día. Digo, maestra, por favor, borra esta tercera falta. No puedo yo perder esta beca que tenía en Marruecos, de la maestría. ¿Y por qué faltaste? Es la tercera falta, usted no es responsable. Me tocó una regañiza de aquellos. Al final quitó la falta. Pero en mi cabeza, yo estaba ahí físicamente, pero espiritualmente, emocionalmente, yo no estaba ahí. Entonces, al día siguiente me marca mi maestro, que en paz descanse, y me dijo, Rui, voy a mandar esta carta al consulado de España en Marruecos. Y la carta hablaba de una frase muy específica que decía, ustedes están violando el derecho básico de un ciudadano de ir y venir según la Declaración Universal de las Naciones Unidas de 1940 y tantos, algo así. La carta estaba muy bien formulada. Esta carta se la voy a mandar al consulado. A los 2 días me marcaron y hablaban un perfecto francés cuando me marcaron. Señor Rui, ¿puede usted venir por su visa y que trae su pasaporte? Entonces yo, wow, mi maestro es el mejor del mundo. Ese es mi ángel, lo amo. Entonces agarro mi pasaporte y me persiné y digo, Rui, una vez más, esta va a ser la tercera falta. Si no logras la visa, ni lo uno ni lo otro. Ni uno ni otro. Estás fuera del programa, Rui. Y te me regresas a Mozambique. Entonces, ok, pero para mí no era el momento todavía de regresar a Mozambique. Cometí la tercera falta. Fui al consulado. Como digo, me pusieron un tapete casi rojo en la forma en la que me trataron. Sí, ya porque sabían que sí. Iban a tener una repercusión. Claro, aparte mi maestro en España era un experto en derechos humanos, imagínate. Entonces sí. Era un tiburón en derechos humanos. Entonces llegué y me otorgaron la visa. Yo agarré mi pasaporte. Ese mismo día alcancé a llegar a la universidad. Y las mismas caras que me habían visto cuando no había logrado la visa, yo mismo las escaneé. Mira, no me gusta la venganza, no soy vengativo, pero tengo que admitir que hay unas cachetadas con guante blanco que saben riquísimo. Sí, porque no tienes que recurrir ni a insultos, o sea, a nada, simplemente acciones. Que son las acciones lo que hacen que otra persona que te vio en tu peor momento y se emocionan por esas cosas o se ponen contentos con tus peores momentos y que tú llegues con ese momento solucionado o que llegues demostrando otras cosas, es cuando más así es. duele, o sea, sí, mal escala, sí. Aparte mi forma de ser, mi ahora es, o sea, yo llego, la gente siente mi energía, ¿no? Entonces llegué, pedí al maestro, maestro, ¿me das permiso de despedirme? Porque me voy a estudiar en España. Y los demás no alcanzaban a escuchar. Entonces sí, súbete, Rui. Compañeros, me voy a despedir de ustedes porque
Les comento que tengo una beca, tengo mi visa y voy a ir a estudiar en España. Y fue como si se hubiera alborotado el gallinero, estaban todos comentando. Entonces agarro mis cosas, hago mi maleta y me dirijo a Nador, porque estaba en el norte de Ujda, que es donde estaba yo, y tenía que cruzar por ferry. Entonces yo emocionado, llego, mi pasaporte, visa y todo eso, y me dice un marroquí que yo no podía viajar en el ferry. Entonces empezó otra vez mi frustración, yo, por Dios, ya dejé mi beca en Marruecos, ya la perdí, tengo una en España, pero ahorita no puedo cruzar. O sea, el país también que tanto amo y que me dio también una carrera que es Marruecos y se lo agradezco de corazón, pero había una persona ahí en ese momento que no me dejaba abordar, no me dejaba seguir. Entonces me complicó tanto la vida que al final el ferry avanzó. No se me olvide ese sonido, ¡pum! Avanzaba el ferry y yo no estaba dentro del ferry. No puede ser posible. ¿Por qué las cosas me tienen que ser tan complicadas, no? Pero a la vez digo, bueno, a lo mejor sí soy yo, porque tengo que ser yo, porque no todos aguantan, muchos truenan. Sí. Entonces me marca mi maestro otra vez y me dice, oye Rui, ¿qué pasó? ¿Abordaste? Yo, no me dejaron subir, me pusieron muchos peros. No sé qué le movió mi maestro, pero había un segundo ferry en ese mismo día. Y al segundo ferry, igual casi me pusieron un tapete rojo, pasé. Me acuerdo yo que agarraba mi pasaporte con tanta fuerza, yo decía, lo peor que puede pasar ahorita es que se brinque una piraña y agarre mi pasaporte Y se lo lleve. y yo llegué a España de ilegal. Entonces esto fue lo que pasó y así fue como llegué a España. Ok, y cuando llegaste a España, o sea, bueno, antes de eso, o sea, siento que lo que nos contaste es un problema muy grande, hablando de recursos humanos. ¿Por qué siendo la sociedad como se dice o como se muestra, una sociedad de armonía, una sociedad totalmente a los ojos de las otras personas, una sociedad ya evolucionada, por qué siguen pasando estas cosas con los recursos humanos? Por ejemplo, tú tuviste una ventaja que tenías a una persona que abogaba por ti y que te ayudaba. Así es. Imagínate no hubieras tenido a nadie, o imagínate a otra persona como tú, o sea, que quería estudiar, que quería irse y que le hubiera pasado lo mismo que a ti y que no hubiera tenido alguien que le ayude. Y así hay muchas personas en todas partes del mundo, de que tienes la oportunidad en tus manos, pero está la misma sociedad corrompida en muchos sentidos que te dicen... No, una cosa es cierta, Sarita. Querramos o no, hay que admitir que el racismo sí existe. Exacto. Sigue existiendo el racismo. Sí, por más... Ajá. Por más que queramos disfrazar, maquillar, el racismo es algo que existe, es algo que si no aprendemos a lidiar con el racismo, con cierto tipo de personas, nos vamos a hundir, nos vamos a deprimir, porque aparte es algo que no se cambia en 1 o en 2 días. Yo me acuerdo mucho de Michelle Obama, que una vez dijo, el hecho que mi esposo haya sido presidente de los Estados Unidos y que seamos negros, no significa que el racismo se vaya a erradicar. No. Eso necesita generaciones y generaciones. Entonces, yo siempre supe que en mi lucha, quizás la parte del tono de piel, del color de piel, más adelante nos voy a comentar algo sobre eso, muy específico, un episodio muy específico, pero yo siempre supe que mi color de piel podría de cierta forma crearme ciertos problemas para lograr mis objetivos, pero está en uno mismo decidir si eso es un obstáculo o una ventaja que me hace diferente, pero no inferior, no incapaz. Entonces, si lo tienes claro, las cosas suceden de forma diferente. Entonces, yo siempre estuve consciente de eso
y siempre lo supe manejar. Conforme fue pasando el tiempo, cada vez lo he manejado de forma cada vez mejor y profesional y más consciente, porque al final, si elegimos el lado del victimismo, de que porque soy chaparrito, porque soy gordito, porque soy amarillo, porque soy negro, porque soy güero de ojos azules, nos vamos a hundir. Y es eso, ¿cómo canalizas esas cosas? O sea, no sé, siento que, o sea, no sé cómo explicártelo, pero cuando te dicen cosas o te pasan cosas, más bien es cómo tú canalizas eso y cómo lo sabes llevar. Y siento que hay personas que son más fuertes como emocionalmente que otras. Claro. Imagínate la repercusión que puedes tener sobre una persona por decirle algo. Hay personas, como te digo, son más débiles emocionalmente. ¿Y qué pasa? Llegan temas de depresión, temas de hasta de suicidio. Sí. O sea, son temas muy grandes y son temas históricos y son datos que, o sea, sí están como estructurados y demás. Pero llegar al punto de que emocionalmente puedas canalizar eso es una transición Es que aparte, grande. aparte, Sarita, tienes que estar muy, muy preparado. Porque, por ejemplo, cuando me negaron la visa, yo no podía imaginar otra razón por la cual no fuera el racismo o la discriminación. Exacto. Cuando no me dejaron subir al ferry, era como, yo sentí como este africano tiene una beca y va a estudiar la maestría en España, pero al final está en uno decidir cómo lo afrontas, porque si te pones del lado del victimismo te vas a hundir. Entonces tienes que ser muy fuerte emocionalmente para decir, sí, soy negro con mucho orgullo, ¿y qué? Tú no eres mejor que yo no soy mejor que tú. Quizás aparentemente por el cutis, por el tono de piel somos diferentes. Pero de aquí y de acá somos iguales. Y tú me vas a hacer sentirme inferior. Es más, lástima tengo de ti si piensas que eres superior a mí simplemente porque tienes otro tono de piel. Entonces, cuando asimilas, cuando te aceptas, ¿sabes? Llegas hasta a rezar por la otra persona y decir, ojalá te encuentres algún día y puedas ser feliz. ¿Sabes por qué? Porque este color jamás va a desaparecer. Exacto. Y puede ser que para las personas dices, pues se lo dije una vez. Y a ti, o sea, como persona, ofendes a otra persona. A ti, 2 días, 3 días, se te olvidó. A mí ni media hora. Pero hay personas que son receptores de esos comentarios, de Sí. esas ofensas. No se quita en 1 o 2, o sea, no se puede. No sé. O sea, son cosas que te van a sonar en la cabeza y te van a sonar en la cabeza y te afectan a cierto modo. Entonces, es eso, ¿no? O sea, yo sé que, por ejemplo, hablas de esa fuerza como emocional, ¿no? La capacidad emocional. Pero siento que tuvo que haber un punto, o cuando te pasó la primera vez, no sé si fue como o sea, estabas desconcertado o qué pasó, ¿no? Porque yo sé que, por ejemplo, tus papeles estaban todo en regla, o sea, prácticamente no había ningún obstáculo para que tú pudieras haber viajado. O sea, ningún obstáculo. Nada más es la persona que se presentó en ese momento para hacerte ver cosas que no, o sea, que ni siquiera tendrían que haber existido. Pero ahí está también, si te topas con personas buenas, es por alguna razón. Claro. Y si te topas con personas que no son tan buenas, es también por alguna razón. Todas te fortalecen al final. Exacto. Necesitamos de las dos. Yo estoy muy agradecido con todos aquellos que me han cerrado las puertas. De igual forma estoy agradecido con todos aquellos que han visto en mí actitud, ganas de vivir, personalidad, espíritu aventurero y me han abierto las puertas. Yo agradezco a estos dos tipos de personas. A los detractores que siempre han querido decir que no podía hacer las cosas. Y a los que me han dicho, órale Rui, como dices aquí en México, tú eres chingón, güey, con todo respeto. Síguele, lo vas a lograr. Tú sí eres cabrón, Rui, síguele. Son esas personas que también las tengo muy... Es más, son esas personas que yo tengo a mi alrededor. Exacto. Que me nutren y yo les nutro. Y seguimos creciendo. Sí, y siento que en estos dos tipos de personas
o sea, al final ninguna es mala, o sea, en su sentir. En su sentir. En su perspectiva, todo es perspectiva. Para algo, o sea, Claro. algo que para mí está bien, para ti tal vez no. Y Sí. viceversa. Entonces, hay personas con las que simplemente no vamos a conectar o no van a conectar con nosotros, con nuestra historia, con nuestras actitudes y aptitudes. Y hay personas con las que sí vas a conectar. Y son esas personas con las que vas creando lazos y demás. Y las que no, pues obviamente deben existir otras personas que conecten Con ellas, Ajá, claro. Exacto, entonces no es cuestión de, bueno, como de maldad, pero así viéndolo bien, es como... Es como- que son personas que te retan como a vienes. crecer. Ajá, Los nos, las críticas, las envidias, esas también son importantes, estos puntos son importantes porque son los que también te impulsan a crecer. Si no, imagina que todo fuera un mar de rosas, pues no. El día que nos llegue un chingadazo, pues nos vamos a caer, no nos vamos a poder levantar. Entonces, qué bueno es que tengamos esos dos tipos de personas, los que nos odian y los que nos aman, porque al final son los que nos forjan. Hoy por hoy todos somos lo que somos, derivado de ese tipo de personas, pero está en nosotros elegir cuál camino queremos tomar. exacto. El camino del victimismo o el camino de que, ok, me lo hiciste, ok, a lo mejor no me gustó tanto, pero no pasa nada. Yo no me voy a enfrascar, yo voy a seguir adelante. Exacto. Tú sigue con tus preconceptos, con tus dudas, con tus restricciones emocionales, pero yo voy a seguir avanzando porque mi camino es allá. No me retrases, eres un peso para mí, ¿sabes qué? Me quito Exacto. y sigo. Exacto, porque es eso, ¿no? Cómo encapsulas y cómo te quedas con las cosas que para ti son malas. O sea, no te quedes con eso porque una, no te trae nada bueno a ti, a tu entorno tampoco, porque lo que sientes lo transmites. Claro. Entonces, a veces estas personas son personas que tienen algo dentro de ellos que no los deja. No sé si sea por su actitud, no sé si sea también por su crianza. Porque hay personas que, no sé, si siempre has escuchado desde que estás pequeño que esto es así, 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 así como en el ámbito político, ¿no? Escuchas que tus papás votan por, no sé, está blanco y negro. Entonces, votan por el partido negro siempre. Entonces, ¿tú qué haces? Pues como mis papás, o sea, siempre tienes como esa idea, también lo haces, ¿no? Claro. Entonces, es como la educación que tú tienes. Pero cuando lo haces diferente, Ujú. yo siempre suelo bromear. Yo digo, yo soy la oveja negra de mi familia, me queda perfecto, siempre digo. Y la gente, Rui, tú bromeas con tu propio color, porque sí, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por Ajá, qué no? exacto. Yo digo, yo soy la oveja negra porque al final soy el que yo empecé a hacer el cambio. Yo empecé con los sueños de romper las reglas. Empecé con el sueño de quizás de casarme con una persona extranjera. Y cuando conocí a una mexicana que hoy es mi esposa y tengo a 2 hijos, entonces para eso culturalmente, no te creas, pero también hubo algo de shock, aunque digamos que no, pero yo empecé con el mestizaje Exacto. en la familia. Entonces, y yo soy aquella persona que me habían dicho que no podía estudiar fuera. Y lo hiciste. Y lo hice. Que, ok, estudiaste, tuviste suerte, pero trabajar, mijo, olvídate. A los amigos, los familiares, lo que fueran. No vas a lograr trabajar en un país donde tu color de piel es oscuro y su tono de piel de ellos es más clara. No te van a dar la oportunidad. Y ojo, cuando tropiezas, si no eres fuerte, les vas a creer a todos ellos. Vas a empezar a escuchar a todas aquellas voces que te dijeron, te lo dije. Pero cuando logras y dices, no es cierto. Yo puedo encontrar un entorno, puedo encontrar gente que me acepta como soy. Y también gente que no me acepta, pero al final esto puede pasar hasta en mi propio país. Sí, y si te lo dicen, ¿es por qué? Porque tal vez las personas o sea, se toparon con esa gente. Claro, no es que sean malos. Ajá, Simplemente exacto.
Te tuvieron topaste sus con las personas vivencias, equivocadas. así es, tuvieron sus vivencias, a lo mejor no les fue tan bien, es normal que siempre hablamos desde nuestra perspectiva y queremos proyectar como si fuera una verdad absoluta. Exacto. Yo siempre digo, oye señores, no tenemos la patente de la verdad absoluta. La verdad es muy subjetiva. Conforme quieras ver, es como va a ser. Entonces no hay otra forma. Exacto, y justamente, bueno, con los choques culturales y demás, está España, está México, dos países totalmente diferentes, pero no sé, mi decir o no sé, no conozco España, la verdad nunca he ido, pero sí el mundo digital te abre muchas puertas y muchas oportunidades de ver cómo viven las demás personas. El internet nos da, tú buscas lo que quieras buscar y te va a aparecer videos, artículos, lo que quieras, y he visto que España es un país muy racista y xenofóbico. Siento que en comparación con México, España le gana, o sea, como que es más elevado, ¿no? No sé si tú tuviste cuando estuviste en España algún suceso o algún como, ya sea un ataque físico, verbal o palabras como más sutiles, como más, pero que calan. Mira, yo de hecho soy de la opinión que todavía como sociedad no estamos preparados para las minorías, por decir algo. Por ejemplo, en Mozambique yo no soy una minoría, no soy minoría porque ahí la mayoría de la gente es negra. Pero en México soy una minoría, pero en México yo no me siento una minoría, no me siento parte de la minoría porque me ha recibido tan bien que me he sentido apapachado, muy querido. Y no es que no haya encontrado situaciones de racismo, sí las hay, pero son muy contadas. Estando en España, durante mi estancia en España, hubo un día en específico que yo me di cuenta que mi color de piel era un problema. Pero ese es un problema mundial, déjame decirte. Ese es un problema mundial. Una vez, yo estaba, cuando estaba en España, yo trabajaba en una empresa. Y ya mi esposa tenía ya 8 meses de embarazo, estaba súper preocupado porque mi esposa es mexicana, los dos extranjeros. Entonces yo digo a mi esposa, tengo que encontrar un trabajo. Entonces, encuentro un trabajo. Mi esposa deja de trabajar a los 8 meses. Y yo lo que hice, entonces empezó a trabajar. Un mes después nace mi hija. En la bella Sevilla, una ciudad hermosa en España. Y en mi trabajo me decían que al término de los 6 meses me iban a dar una beca. Y yo estaba súper feliz, súper contento. Más bien, me iban a dar un trabajo indefinido, perdón. Ok. Entonces, los 6 meses era una beca bien pagada, pero una beca. Me dijeron que a los 6 meses, Rui, si trabajas bien, te vamos a dar el contrato indefinido. Ok. Yo súper feliz. Mi esposa en la mañana, el día que iba a firmar el contrato, con la niña en los brazos, mi amor, hoy vas a firmar el contrato. Yo, sí, mi amor. Entonces llego a la empresa y veo a una de las trabajadoras, una de las directoras, que me caía súper bien. Yo contento porque sabía que les había gustado mi trabajo. Pero la vi y no estaba muy amigable. Yo le pregunto, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué traes esa cara? Y me dijo, es que te tengo malas noticias. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dijo, no te van a dar el contrato. Y yo, ¿y por qué no me van a dar el contrato? Y me dijo, por este color de piel que tienes. Entonces, voy para atrás. Otra vez, los fantasmas del pasado. Te lo dije, yo escuchaba las voces. Te lo dije que nunca te iban a dar una oportunidad. Te lo dije que ibas a fallar. Te lo dije que...
Entonces, hay una película muy famosa mexicana que se llama Mis Angelitos Negros, que la niña es negrita, su mamá es güera, y que la niña se echa harina en el cuerpo y va con su mamá y dice, ahorita me amas porque soy blanca. Entonces, te lo juro, pasó por mi cabeza. Y si me echo harina y hago como la película, y voy con el director de recursos humanos y digo, oye, ya soy blanco, contrátame. Obviamente no lo hice. Pero en tu mente En mi mente estuvo sí. eso. Ujú. Y estaban todos aquellos fantasmas que decían que yo no podía hacer las cosas. Entonces, de camino a casa, yo no quería llegar a casa. Y llego porque yo no quería decepcionar a mi esposa. Llegué, toqué el timbre, me abrió la puerta. Y dije, mi amor, ¿ya firmaste el contrato? Y yo, no. ¿Y por qué no lo firmaste? Me agaché y la vuelta a mirar otra vez en los ojos. Mira, porque soy negro. ¿Cómo? Entonces ya le expliqué la situación, que es lo que había sucedido. Créeme, Sarita, en ese momento fue la primera vez de mi vida que yo me sentí culpable de ser negro, pero no porque me avergonzara de mí mismo, no, porque sentí que estaba perjudicando a dos personitas, que era mi esposa y a mi hija. Entonces, en ese momento, yo tenía ganas de decir a mi esposa, ¿sabes qué? Búscate otro, busca amar a otro que sea más estándar para este mundo de tantos preconceptos, pero es más, es un tema que cuando hablo todavía sí me hace nudo la garganta, ¿no? Pero al final, bueno, yo tenía dos opciones. Yo tenía que decidir o hacerme la víctima, ¿por qué me dijeron esto y que se me acabe el mundo? O decir, a mí no me interesa. Ellos están mal, no soy yo. Los que tienen problemas son ellos. Y bueno, esto pasó en España, pero puede haber pasado en cualquier país, hasta en Mozambique. Pero una vez más yo dije, ok, pero también es bueno que llegue una etapa que reconozcas cuando ya un ciclo se ha terminado, ¿no? Yo dije, oye, los dos aquí en España somos papás, no tenemos ninguna experiencia, ¿a dónde vamos a ir? Fue cuando decidimos, ¿sabes qué? Vámonos de aquí, ¿a Mozambique o a México? Vamos a México. Y yo aquí hablando contigo ahorita. Y es cuando retomo lo que dijiste hace un rato, ¿no? Es cuando dejas volar a tus hijos y tus hijos saben que son bienvenidos otra vez en casa y que tú como hijo tienes ese respaldo que dices, voy a volver a casa. O sea, independientemente de qué haya pasado, sea positivo o sea negativo, y que tú digas, me pasó algo bueno, quiero volver a casa. Me pasó algo no tan bueno, quiero volver a casa. Y tengas ese nido donde volver y donde aterrizar otra vez. Y de que puedas ayudar a otras personas a que también aterricen contigo. Y de igual manera, esta experiencia que tú viviste, a veces cuando pasan estas cosas siento que lo mejor es agradecer el por qué pasó eso. Porque obviamente te haces más fuerte, ¿no? O sea, emocionalmente, sí cala y demás, pero también agradecer el sentido de que tú no perdiste nada, más bien ellos me perdieron a mí. Ellos me perdieron a mí. Exactamente. Ellos perdieron a una persona excelente, una persona con una vibra única, con una aura increíble. Y aparte la capacidad. Súper carismático, o sea, yo me amo a mí mismo y no estoy siendo pretencioso, no estoy siendo ególatra, ni mucho menos, porque me amo, me tengo que amar yo mismo, me tengo que poner en un alto pedestal yo mismo, no para que yo sea superior, no, es para que yo me vea desde la perspectiva, desde arriba, que yo me diga a mí mismo qué grande soy. Y justamente ahí está lo que platicábamos hace un ratito, que era el hubiera. ¿Qué hubiera pasado si hubieras firmado tu contrato? O sea, ¿qué hubiera pasado si ese suceso no hubiera pasado, la redundancia? Pero que te hubieras quedado en España y que más adelante hubiera pasado otra cosa diferente
o que más adelante, o sea, ¿qué sería de tu vida si ese suceso hubiera sido distinto? Yo por eso siempre creo en los ángeles, los que vemos y los que no vemos. Sí, justamente. Yo siempre creo que hay algo detrás de mí que me está soplando. Y quizás cuando yo estoy de necio, que no quiero ver las cosas, algo me dice, Rui, este no es el camino. Y si te tengo que dar un golpe Es un para zape que entiendas para que ahí despiertes, no es. te voy a dar. Pero después me vas a entender por qué te lo di. Yo soy fiel creyente de que hay voces que nos hablan, hay ángeles que nos hablan, pero sí, tenemos que estar muy atentos para escucharlos. Sí, y todo tiene una razón de ser, Todo, tiene una razón de absolutamente ser. todo. O sea, prácticamente, y hasta que te das cuenta, porque dices, esto pasó y ahora me veo aquí. O esto no pasó y ahora me veo aquí. Claro. Y puede que sea positivo o negativo lo que pase después del suceso que desborda las cosas, pero ahí está también la decisión que tú y tu esposa tomaron al decir, nos vamos, o sea, España no nos quiere aquí, nosotros tampoco queremos estar en España. Nos vamos. Sí, nos vamos, porque hay vida. Exacto. El mundo es inmenso. Es inmenso. Y donde quieras sembrar raíces o donde quieras ir de paso, o sea, Y nadie vivimos, es dueño y de la nada. vida, y la vida es tan corta, es correcto, nadie es dueño de nada. Ni de que este país, tú vienes con papeles, vienes sin papeles, me vienes a quitar trabajo, no vienes a quitar trabajo. Nadie es dueño de nada. Y el Exacto. mundo es tan grande, el universo ya ni siquiera digo que estamos aquí de paso. Sí. Entonces, ¿cuál es con qué ímpetu pretendemos creer que somos superiores y que somos dueños de un territorio? Por favor, señores, alguien nos Es la trajo a este ambición de mundo las personas. y de aquí vivimos, vamos a dejar. Y vienen otros. Y vienen otros. Entonces, qué mejor que dejar buenos recuerdos. Qué mejor cuando digan, me acuerdo de este cuate, este güey era bien chingón. Era una persona súper positiva. Este güey me cambió la vida. A que digan, este desgraciado. Ajá. Que, o sea. Y justamente puede ser de que, no sé, a veces no lo vemos y a veces no lo sabemos, pero a veces con cosas que hacemos o decimos, dejamos huellas en las otras personas que a veces ni siquiera lo sabemos. O sea, no sé qué pasó ya después con la empresa de España. Si ellos, o si la persona que te dijo eso, o si la persona que decidió eso, se acordará de ese momento. Y lo piense y diga, ¿qué pasó con su vida? ¿Dónde está? ¿O por qué? O sea, no sé. De hecho, yo después de eso me desconecté. Pero ahora con las redes sociales la gente te busca, te encuentra. Tengo muy buenos amigos españoles. De hecho, mi compadre es español, es de Sevilla, el que bautizó a mi hija. Vino de España a México a bautizar a mi hija. Entonces, te soy honesto, las personas que en su momento, no voy a decir que me hicieron daño porque hacerte daño es muy relativo, pero lo que me hicieron, las personas que me hicieron vivir esa situación, no sé nada de ellas, no les deseo mal ni bien, simplemente para mí no existen, y es una carga que yo no llevo y sigo avanzando. Exacto. Pero hoy por hoy yo sé cómo preparar a mis hijos para este mundo que todavía es muy racista. Mis papás no sabían cómo prepararme, no es porque no quisieran, era su realidad. Que era su miedo también, o sea, siento que, como dices, no sabían cómo prepararte, pero ¿por qué? Porque ellos no habían salido y no habían vivido eso para estrellarse y ver cómo emocionalmente lo canalizaban. Así es. Y cuando ya llegaron a México, o sea, ya siento que sí se ve un cambio como en las culturas y demás, porque prácticamente viviste 1, 2, 3 culturas diferentes, ¿verdad? Sí. Entonces no sé qué choque tuviste, así un choque cultural, así que te acuerdes de cuando llegaste a México. De hecho, quisiera hacer un paréntesis antes de la parte de la llegada A México. a México como tal. Hubo un proceso de visa. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí. O sea, las cosas se repiten. Y te das cuenta de que aprendiste cuando reaccionas de una forma diferente. Exacto.
es cuando te das cuenta, cuando no te causa la misma frustración, lo mismo que pasa, es cuando te das cuenta que evolucionaste, diste un paso más allá. Yo me acuerdo perfectamente, ya mi esposa y yo decidimos que íbamos a venir a México. Yo tenía que ir a pedir la visa en la Embajada de México, en Madrid. Yo vivía en Sevilla. Okay. Mi esposa me acompaña un día, pero ella viajaba ese mismo día en la noche con mi hijita. Viajan, pero la embajada me da una cita para el día siguiente, al día siguiente. Entonces yo llego a la embajada y solicito con todos los papeles para venirme a México. Y pasó lo mismo que había pasado en Marruecos, en la embajada de España. Me regresa mi dossier y me dicen, el cónsul decidió no concederte la visa. Pero había una diferencia muy grande. Ahí yo ya hablaba un perfecto español. Para mí, para ser extranjero, para mí era perfecto. Y ya me podía defender perfectamente. Entonces, en ese momento ya mi maestro ya se había muerto. Joaquín Herrera Flores, que lo amo, un besito al cielo. Ya había muerto mi maestro, pero yo sentí como si lo tuviera aquí en mi oído. Y la misma frase que él había puesto en la carta, hablando de los derechos humanos, la carta que mandó a la embajada al consulado de México, de España en Marruecos, yo dije la misma frase. Pero verbalmente les dije, ustedes están violando los derechos básicos de un ciudadano de ir y venir según la Declaración Universal de las Naciones Unidas de 1940, pero con una seguridad se lo dije. Se quedaron así. El conocimiento es poder. Todos los obstáculos que me habían dicho que para una cita con el embajador eran con 3 meses de antelación y todo eso, para la visa, recogieron mis papeles y metieron. Y después veo un señor, veo la puerta abrirse, una puerta así gruesa, de seguridad. Un señor muy bien vestido, y dice, señor Ruiz, ¿es usted? Y yo, sí, pásele por favor. Y dice, no puede ser. ¿Qué pasó? Me está recibiendo el embajador, me está recibiendo el mismísimo embajador. Pero ya llega un momento que sabes que así son las cosas, no porque siempre vas a lograr, pero sabes que no debes de detenerte con el primer no que encuentres. Exacto. Porque ahí está la frustración. Entonces me meto y el señor, muy amable, hablando conmigo, Rui, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? Yo, mira, yo necesito una visa para estudiar, para ir a vivir a México. ¿Y por qué no te dieron la visa? Yo, desconozco, señor. Desconozco la razón. Y me dijo el señor, sí, hablas portugués, ¿verdad? Mozambicano portugués. Yo, sí. ¿Te importa darme unas clases de portugués? Yo, no. Cuando me dijo esto, yo dije, no, ya. Ya lo tengo en la bolsa. Ya tengo la visa, ¿no? Hablamos en portugués un ratito, salió el señor y dijo, al señor Rui hay que darle la visa en este preciso momento. Y que casos como estos no se vuelvan a repetir. Es más, necesito que le den visa con entradas múltiples, porque si todavía quiere regresar a España y quiere regresar a México. Entonces, así como fue como tuve la visa, la visa, agarré mi vuelo y llegué aquí al bello México. ¿Y tu impresión de México cuando llegaste, cuál fue? No, mira, México cuando llegué en la feria del pueblo de mi esposa, de un pueblo de chiquito de Hidalgo. Entonces llegué y estaban ahí los pambazos, los sopes, las quesadillas, los guaraches, todo lo que nunca había visto en mi vida. Y dije, no. Y todo acumulado. Y todo acumulado. ¿Por dónde empiezo, no? Ajá, justo. Ajá. Bueno, empiezo y que la salsa y come, y échale salsa, y si te gusta o no. Entonces, mira, fue súper impactante para mí la gastronomía. Probé la salsa, las combinaciones,
el chicharrón, los diferentes tipos de chicharrón, las carnitas, había de todo. Ese día me atasqué de todo. Obviamente al día siguiente traía una indigestión, porque obviamente no estaba acostumbrado. Exacto. Y como se dice aquí en México, pero ¿qué tal ayer cuando estabas comiendo? Ay, no te importaba nada. Sí. Pero al final muy contento, fue mi primera impresión de México y yo muy contento, la comida muy rica y la gente muy amable. Y llegaba a las casas de las señoras, de los familiares, hijo, come, hijo, come, toma, hijo, bebe, come. Yo, no, ya comí, pero come, hijo, estás muy flaco, estás muy alto, muy flaco. O sea, la verdad me recibieron con mucho amor y eso no tiene precio. Sí, siendo México es un país de amor. Muy cálido, sí. sí. Sí, realmente los mexicanos, así generalmente, te reciben como si estuvieran, o sea, como si fuera tu casa. Así es. Y te invitan, o sea, algo que como, no me extraña, sino que me gusta mucho de los mexicanos es eso de que yo no te conozco, no sé quién eres, pero ahí está mi casa, las puertas abiertas, necesitas algo, aquí estoy. Sí. La hospitalidad que tiene México no la tiene, creo que, algún otro país. Y te digo algo, Sarita, es el primer país extranjero en que he estado mucho tiempo que realmente no me siento extranjero. Te sientes como en casa. Yo me siento en casa. Mi mamá cuando vino a México, gracias a Dios, ya las condiciones mejoraron, les va muy bien a mi familia en Mozambique. Pero mi mamá cuando vino a México hace años, era para ver cómo estaba su hijo. Y me dijo, hijo, si no te veo bien, nos regresamos. Sí. Llegó, se quedó impactada cómo la gente me trataba a mí, cómo la gente la trató a ella. Y yo le dije, mamá, te voy a decir una cosa. Hoy por hoy, la gente me cuida más aquí que si yo fuera a Mozambique. No te preocupes, mamá, tu hijo está bien. Fue cuando mi mamá reconoció que, bueno, a mi hijo ya lo perdí, entre comillas, pero ya sabe que estoy bien al final. Y estás en tu lugar. Los hijos deben de estar en donde quieran estar. Exactamente. Mientras sean felices. Eso lo es todo. Y hablando de Mozambique, o sea, ¿qué extrañas de ese lugar? O sea, en cultura, ¿no? O sea, ¿qué cultura dices o qué, no sé, qué costumbre dices, extraño esto o me gustaría volver a vivir esto o así como diferente como México? Extraño, obviamente, a mi familia ya. Sí, claro. A mi mamá hermosa. Lo bueno es que ya conoce México. Sí. Ya conoce a la Virgen de Guadalupe, ya sabe que también ella me protege. Sí. Sabe que tengo 2 mamás. Ella no se pone celosa. Sí. Entonces, extraño obviamente a mi mamá y a mis hermanos, obviamente. A mis amigos también. Porque a veces pasan cosas, suceden cosas que a veces digo, bueno, todos tenemos días buenos y días malos. Hay días que digo, ay, si tuviera a mi mamá aquí cerquita, por un segundo, por un minuto la abrazaría, sí. Recargo mis baterías y ya. Esa es la parte a veces que me rompe un poco el corazón. Por lo mismo, estoy en otra etapa de transición, donde yo quiero trabajar de otra forma, profesionalmente quiero hacer otras cosas que me permitan tener el control en mi agenda, para que yo diga, ok, si en diciembre me voy a Mozambique, me va a quedar un mes, porque el vuelo son 2 días para ir, 2 días para regresar, aparte el costo. Entonces, este es mi siguiente paso de RUI, esta transición. Ya llegué a donde quería llegar profesionalmente y agradezco, pero ¿qué sigue? Y lo que sigue es un giro de 360 grados. Exacto. ¿Y tú quisieras, o sea, ya quedarte aquí en México y seguir tu vida en México o en tu cabeza tal vez se te ha presentado la idea de volver como a Mozambique? Te soy honesto, no. Ya mis hijos tienen raíces aquí. Ya mis hijos... Ya tus hijos comen chile. Comen chile, no pueden comer sin chile, o sea, y más la niña. Sí. Esa si no tiene chile, pues No ahí come. no hay salsa, no come. Entonces yo no me veo
por ahora no está en mis planes regresar a vivir a Mozambique. Ujú. Es más, mi transición ahorita es, mi sueño el que sigue es convertirme en un conferencista, porque yo soy de la opinión que sería muy egoísta de mi parte que algún día me muera y toda esa experiencia que traigo, todas esas vivencias que traigo, se fueran conmigo a la tumba No se transmitan. y no se transmite. Para mí sería un pecado que así lo hiciera, si así lo hiciera. Entonces, yo creo que mi siguiente paso profesional es convertirme en un conferencista. Y eso sirve para seguir cambiando vidas, ¿no? Y darle Claro. impulso a las demás personas de que con historias de vida y con ¿cómo se llama? Con sucesos, tú te puedes identificar con una persona y dices, me está pasando esto igual a mí. Esa persona que hizo para salir de eso, tomas como esos consejos como por terceras personas y los tomas y los aplicas. Y entonces es lo bonito y es lo bueno que deja contar tu historia y transmitirla. Así es, porque yo digo que si no nacimos para servir, no servimos para vivir. Exacto. Estamos aquí no para cambiar la vida de las personas, estamos para impactar positivamente en la vida de las personas. Porque el impacto es el que genera cambios y la influencia no siempre, ¿no? Porque la influencia no siempre es como Puede ser productiva dañina. para tu vida. Ajá. Porque si yo si mi influencia a ti es esta y tú la procesas de esta manera, puede que te vaya bien. Pero si mi influencia hace que te transmita otra cosa o no pueda yo comunicarlo verdaderamente como algo que te haga crecer, ¿qué hace? Pues te manda hacia abajo. Claro, por eso soy muy partidario de la palabra en inglés que dice lead by example, o sea, predica con el ejemplo. Exacto. Predica con el ejemplo. Y siento que tu caso y tu vida es un ejemplo de vida para las demás personas y es de inspiración. Porque está eso, ¿no? Uno a veces se limita con el no y se limita el hecho de que porque, o sea, te dijeron que no y dices, pues que me dijeron que no. ¿Por qué? O sea, dame las razones por las que me dijiste que no para ver en qué puedo yo trabajar. Si es algo mío y si me dijiste que no y está en estas razones y si es algo que está en mis manos cambiar, pues dime cómo lo mejoro, dime cómo lo cambio. Si no está en mis manos, dime cómo lo podemos solucionar juntos o cómo lo solucionas tú para que esas cosas se den. Y la historia que tú tienes es eso. Hay personas que realmente viven la vida muy cómodamente o muy me merezco todo, cuando realmente no es así. O sea, realmente tú no te mereces más o menos que otras cosas simplemente porque, es que yo me merezco esto, o porque es que mi papá es esto, entonces yo tengo que estar aquí. Entonces, al contar eso, tú puedes inspirar a otras personas y decir, estas personas pueden seguir un mismo camino que yo o una misma línea que yo. Claro. No hablando en el sentido de que van a ser iguales que tú o van a seguir pues, la misma ruta, ¿no? Como referencia. Pero prácticamente tienes la referencia de que si a esa persona la ayudaron, si esa persona pudo, ¿cómo no voy a poder yo? ¿Y cómo no voy a poder yo que hoy por hoy tenemos miles de herramientas, muchas herramientas y Sí. muchas oportunidades? Ya el mundo de hoy no es el mismo mundo de hace 20 años aproximadamente, o sea, no es lo mismo. Y ya ahora los jóvenes tienen un carácter más fuerte, o sea, más fuerte y más frágil al mismo Yo tiempo. diría errático. Sí. Muy variable. Ajá, exacto. O sea, De hay un punto al momentos otro, como que cambios cambia bruscos. y se explota y explotan. Pero está bien porque están encontrándose. O sea, y están encontrando ese momento y están encontrando también lo que ellos quieren, lo que ellos buscan. Porque no solamente es en el ámbito profesional, sino en el personal, en el de amistades, en el de relaciones y demás. Y teniendo en cuenta esas historias de vida, es cuando tú dices, algo tiene que impactarme esta historia. claro. Y hay veces que nos quejamos y nos quejamos mucho, siento que el ser humano se quejan por todo, pero nos quejamos y no nos damos cuenta que
ya lo podemos tener, de que ya lo tenemos y de que hay personas que no tienen las mismas capacidades, actitudes, aptitudes y hasta los recursos que nosotros tenemos Sí, para somos hacerlo. afortunados, la verdad. Exacto. O sea, somos afortunados en el sentido de que tenemos herramientas físicas y también herramientas emocionales y herramientas de terceros. Así es. Ajá, Porque nunca llegamos a un lugar solos. Exacto. Quitémonos de la cabeza de que yo lo hice solo, me merezco, porque yo. Señores, solos no llegamos a ningún lugar. Exacto. Esté donde estemos, logremos lo que logremos. Tuvo que haber personas detrás de nosotros que indirecta o indirectamente nos apoyaron, nos ayudaron, nos impulsaron a llegar a donde estamos. Ya sea positivo o negativo, porque el ser humano también es así de, ¿dijiste que no podía? Mira, te voy a mostrar que sí puedo, y te voy a mostrar como por mí, de que sí puedo y voy a hacer que te quedes callado, ¿no? Porque sí es así el ser humano, por más que digamos que no, que el ser humano es competitivo, el ser humano quiere superar como obstáculos y quiere decir, me dijiste que no, mira como sí puedo, o me dijiste que mira como decido si sí lo hago o no lo hago. Así es. Sí. Perdón que los interrumpa. ¿Crees que podamos ir cerrando? Sí, justo. Ya para terminar, 3 cosas. ¿Qué consejo le darías a tu niño del pasado? ¿Qué consejo le darías a ti del presente, del futuro? ¿Y qué consejo le darías a la sociedad? A mi niño del pasado, yo le diría, vuelva a hacer lo mismo otra vez. Sé necio otra vez. Pero también que sepa reconocer cuando realmente una etapa se ha terminado. A Rui de hoy, a mi niño de hoy, este niño ya de casi 2 metros, yo diría, sigue tus sueños porque apenas llevas la mitad. Y para la sociedad, para todos los que nos escuchan ahorita, yo les diría que todos tenemos ventajas y tenemos ventajas ocultas. Es una ventaja oculta el hecho de que hayas nacido en México. Es una ventaja. ¿Por qué? Se ve desde mi perspectiva, desde donde vengo, para poder salir de Mozambique, para viajar siendo africano y hoy por hoy estar aquí en México hablando contigo. Pasé por muchas cosas. Sí. Hay un amigo mío que me dice, tú tienes mucha suerte, Rui. Yo dije, no, Alberto, no es suerte, es perseverancia. Tú, Alberto, naciste en México. Para que puedas viajar fuera de México, no necesitas visa casi para ningún país, salvo Estados Unidos, Canadá, que es un permiso. Para todos los demás países, de mochilazo agarras y te vas. Pero yo, para salir de Mozambique, para que hoy esté hablando contigo frente a frente, he pasado por muchas cosas. Si te rebaso, no es porque te quiera ver atrás. Es que simplemente Es tu camino. Es mi camino. Yo sé lo que me ha costado llegar y tú estás en tu zona de confort. Esta ventaja oculta que tú traes, que son kilómetros de ventaja, que sigas corriendo, amigo, para que no te alcance. Ese es el consejo que doy a la sociedad. Sí, a la sociedad, a los jóvenes, a los jóvenes, adultos, a los niños, porque siento que se vale soñar, se vale proyectarse más allá, se vale salir del país, quedarte en el país, buscar las oportunidades que tú creas convenientes para ti. Entonces, muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo. No sé, nos puedes decir, no sé si suena loco o alguna frase en portugués. Sí, claro que primero, sí. Primero, en español, dinos qué nos vas a comentar en portugués. Ok. Voy a decir en español, en portugués voy a decir que la vida es bella y tenemos que ser felices siempre.
A vida é bela e temos que ser felizes sempre. Em francês, la vie est belle, on doit être heureux toujours. Em inglês, life is beautiful and we have to be happy always. Gracias. Ay, qué cool. Muchísimas gracias por permitirnos compartir este espacio. Cerramos este miniciclo entre tu experiencia y entre cómo nos nutre a nosotros y cómo va a nutrir a demás personas que la escuche. Y muchas gracias. Gracias. Listo, amigo. Ay, muchas gracias. Perdón, ya te hice ¿Perdonáis? Ya era la última.